Muy buenos días, gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live de la República. Nos acompaña hoy el politólogo Daniel Calvo, a quien hemos invitado hoy al periódico para conversar a propósito del 1 de mayo, donde se renueva el directorio legislativo, y conversar también un poquito sobre la labor de los diputados este primer año, lo que viene en este segundo año, que será muy interesante, y de repente terminar ahí hablando sobre Carlos Alvarado al final, y sobre la gestión de Carlos Alvarado. Pero en principio, Daniel, preguntarle, ¿no? ¿Qué podemos esperar en la elección de este 1 de mayo al renovar el directorio legislativo? ¿Cómo se han ido conjuntando las cartas, las negociaciones políticas? Buenos días, Esteban, un gusto estar aquí con ustedes. Lo que uno pudiera comentar de momento, porque en el 1 de mayo si algo hemos aprendido es que puede cambiar en el último minuto, es que de los dos bloques existentes, es decir, las dos candidaturas hasta el momento manifiestas, Carlos Ricardo Benavides y Erwin Macís, pudiéramos decir que el bloque alrededor de la candidatura de Carlos Ricardo Benavides se encuentra bastante sólido, con una fracción de Liberación Nacional que lo esta primera legislatura, y otros bloques como el Partido Restauración Nacional, que recordemos que pasó de 14 a 6 diputados, que también se encuentran dentro de este bloque, muy interesados en alcanzar una primera secretaría o una segunda secretaría, que son también de los puestos más importantes. Y creo que lo que está por definirse mucho es ver quién ocupa esa segunda secretaría. Si el Partido Acción Ciudadana formará parte de esta tríada más importante de lo que es el directorio legislativo. ¿A qué costo? Porque eso también representará un costo sobre lo que implica aliarse con el Partido Restauración Nacional, y también un costo para Liberación Nacional, dado que algunos diputados, como comentamos, no se encuentran del todo satisfechos con que el Partido Acción Ciudadana forme parte. Ok, precisamente digamos que ese tema, esto que usted ha señalado al final, es lo que ha marcado las negociaciones políticas en Cuesta de Moras. Recordar que 8 diputados de Liberación Nacional le dijeron a Carlos Ricardo Benavides al iniciar las negociaciones que no querían al PAC en ese directorio político, en el nuevo directorio de la Asamblea Legislativa, y que por otro lado la gente del PUS se une con Nueva República para sacar al PAC de las decisiones administrativas del directorio de la Asamblea. Entonces, preguntarle, Daniel, porque yo creo que aquí como que se nos va a desgranar la mazorca para un montón de temas muy interesantes. ¿Por qué los partidos políticos tratan de sacar al PAC del directorio legislativo? ¿Qué señales está lanzando esto para este segundo año de trabajo que inicia en la Asamblea y que inicia Carlos Alvarado? Porque evidentemente lo va a afectar. Así es, Esteban, dos temas a acotar. Primero, ¿por qué se busca ese distanciamiento del PAC? Y yo creo que es que esta elección del 1 de mayo tenemos que leerla en clave. Independiente, y otro de los partidos que yo creo, prácticamente todos, pero otro de los partidos que quizá también pudiéramos observar esas divisiones es el Partido Unidad Social Cristiana, que vive todavía, yo creo que en una esquizofrenia de que algunos se consideran todavía parte de cogobierno y otros más bien buscan asumir posturas más cercanas a la oposición para este segundo año. Ok, es un poco tomar distancia, correcto, del gobierno, pero digamos, esto en tema legislativo, en materia de aprobación de proyectos, pone la dificultad para aprobar iniciativas que están ahí, que de repente hace unos cuantos meses se veía con muy buena viabilidad política, como el tema de la huelga en servicios esenciales, el proyecto de empleo público, flexibilización laboral. Es decir, los partidos sacan la calculadora y empiezan a medir
cosas en torno a elecciones de alcalde, ¿correcto? Totalmente, yo creo que ahora, cuando tenemos las elecciones municipales, como hemos mencionado, a la vuelta de la esquina, serán muy pocos los partidos que quieran asumir el costo político de apoyar iniciativas impopulares. El mayor ejemplo y quizá una de las prioridades de esta segunda legislatura será el tema de empleo público, que inclusive podría llegar a rearticular a los sindicatos en razón de que todavía no se han aprobado las dos iniciativas que tienen que ver con la huelga, declaratoria de servicios esenciales y otro para inclusive regular el derecho de huelga, y será importantísimo porque quizá no pudieran contar con esos 38 votos requeridos o los votos que se vayan a requerir, inclusive también la aplicación de nuevos mecanismos de vía rápida, por ejemplo, que se han aprobado en este reciente nuevo reglamento. Correcto. Esta es la segunda ocasión en que las elecciones de alcalde se realizan a medio periodo presidencial. Las primeras fueron en 2016. Pero pareciera que no parece una buena idea el tener elecciones a medio periodo cuando ya se tienen 4 años de gobierno, que dicho por los expresidentes resulta ser muy poco para hacer obra. Totalmente, han generado sin duda una distorsión a medio periodo que no necesariamente ha sido bien canalizada, quizá no ha existido la madurez del caso para asumirla como un proceso de rendición de cuentas o lo que se llama accountability, y más bien ha llevado a que el periodo efectivo de gobierno se reduzca notablemente. Prácticamente con esta reforma nos deja el primer año legislativo, la primera legislatura, como un año de posible paz, de posible negociación, donde realmente obliga al gobierno a tirar sobre el asador las reformas más importantes para que después se vengan pues los bríos electorales de elecciones municipales y ya después también prácticamente entrar a lo que pudiera ser una elección presidencial. Correcto. Esta situación que plantea Daniel era algo que de repente muchas personas pudieron ver desde el inicio del gobierno, un poco midiendo lo que podía pasar. Entonces, yo me imagino que la Casa Presidencial también lo visualizó, lo contempló en algún momento, pero preguntarle, Daniel, si el gobierno aprovechó este primer año de gestión para impulsar leyes importantes en la Asamblea Legislativa, si uno hace un balance, si uno hace un comparativo en relación con el Congreso anterior, con otros congresos, ¿qué resultados nos deja este primer año de gestión? Mire, uno podría decir que sí, no sé si por un tema de cálculo o iniciativa propia, sino por exigencia propia de la coyuntura. Okay. Yo creo que lo obligó a darle continuidad a ese proceso de la reforma fiscal, y que creo que si uno tuviera que mencionar el legado principal de esta legislatura, son dos reformas que si bien puedan tener o pudieron haber sido quizá más amplias, son históricas, y es la reforma fiscal, que llevamos prácticamente más de 20 años de intentar aprobarla, y también la reforma integral al reglamento. No obstante, también se aprobaron importantes proyectos de ley donde uno puede destacar, por ejemplo, la creación de la Academia de Policía, la reforma constitucional para la pérdida credencial de los diputados, que también lleva mucho tiempo esperando ser aprobado, la creación de un nuevo cantón como Río Cuarto, que hace unos días ha definido la cabecera, el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con Corea del Sur, entre otros proyectos, más a otros proyectos que le tocará heredar a este nuevo directorio legislativo, y la definición de prioridades que yo creo que más adelante podemos comentar. Correcto. Uno podría decir que fue un año productivo en términos legislativos, no tanto cuantitativa, sino cualitativamente. Yo creo que los dos, porque yo creo que si uno tiene dos indicadores para calificar una legislatura, es la cantidad de leyes, que si no me equivoco, esta primera legislatura, en comparación a primeras legislaturas anteriores, supera las 113 que me parece había establecido la legislatura 2010-2011, con 113 leyes aprobadas, de manera que será una de las más exitosas en los últimos 20, 25 años a nivel de cantidad de leyes, con prácticamente 114, 115, veremos en cuántas termina. Y a nivel de cualitativo, de calidad de leyes, creo que esas dos reformas históricas que hemos mencionado, de reforma fiscal y reforma del reglamento, ya prácticamente le otorgarían una buena calificación. Correcto. Ahora, para entender un poco y volviéndonos al tema de la elección del 1 de mayo, dos bloques de oposición por aparte tratan de ganar el directorio legislativo, en el caso del PLN con Carlos Ricardo y en el PUS con Erwin Macís, pero digamos desde el punto de vista estratégico, político, ¿por qué es importante liderar la Asamblea Legislativa para un partido de oposición en un segundo año de gobierno? Esa es una pregunta fundamental y yo creo que todos deberíamos hacernos para comprender qué es lo que está en juego. Y quizá para mencionar algunos de los elementos más importantes, debemos decir que el presidente de la Asamblea Legislativa
es el encargado de definir la comisión en la que se discuten los proyectos. Si bien esto después puede ser alterado en medio de la discusión de los proyectos, es fundamental, porque a veces la definición de una comisión puede determinar muchísimo la suerte. Hay comisiones que realmente caminan mejor que otras, o comisiones que, los digo popularmente, se conocen como el Siberia legislativo, es decir, comisiones que prácticamente no caminan. De manera que es un tema fundamental. Y desde el plano de vista administrativo, también hay un tema fundamental en razón de que tienen que definir nombramientos, todo lo que tiene que ver con el edificio legislativo, por ejemplo, que esperamos que se pueda inaugurar a principios del 2020. Le tocaría a este nuevo directorio en caso de que no existan atrasos. Temas, por ejemplo, de viajes, que son muy cotizados dentro de la Asamblea Legislativa como moneda de cambio para ese tipo de negociaciones. Y todo prácticamente lo que tenga que ver con el tema administrativo. Eso es mucho de lo que está en juego, además de la agenda legislativa que hemos venido comentando. Correcto. Digamos, a propósito de las atribuciones que tiene el presidente del Congreso, uno podría decir que eventualmente un diputado desde esa posición podría boicotear un proyecto, podría impulsarlo, por el contrario, de acuerdo a los intereses del partido que representa. El tema boicot quizás es una palabra muy dura, muy severa, pero lo cierto es que desde esa posición ventajosa sí tiene margen al menos de poder impulsar ciertas iniciativas, determinando, por ejemplo, la comisión a la que se asigna, que yo antes decía, y un tema muy importante que quizá dejamos de lado, es definir la integración de las comisiones. Es decir, ¿cuál es el elemento clave? Por ejemplo, si tienen interés en un determinado proyecto, él puede conformar una comisión de fuerzas relativamente afines, siempre y cuando se respeten los criterios de proporcionalidad de la misma, para que ese proyecto quizá pueda ir encaminado a salir lo más pronto posible, también en razón de que hoy tenemos un nuevo reglamento legislativo que estableció los plazos de votación a nivel de comisión y plenario, que nos permitirá, o al menos es lo que esperamos, un Congreso o Asamblea Legislativa más eficiente. Claro. En momentos de estrechez fiscal hablamos que Comisión de Hacendarios, de Ingreso y Gasto Público, por ejemplo, económicos también, serán muy importantes en su nueva conformación legislativa para hacer control político incluso. Completamente, yo creo que también en razón de que nos vamos acercando justamente a esos bríos electorales de elecciones municipales, en el que las fuerzas políticas buscan distanciarse del gobierno, una comisión, por ejemplo, como Ingreso y Gasto Público, que es quizá una de las comisiones que más lleva reflectores a la Asamblea Legislativa y que más sirve para la labor de control político, será una de las más peleadas y reñidas. Yo creo que varias fracciones deben estarse disputando a este momento, todavía en negociaciones, la presidencia de esta comisión. Tenemos, por ejemplo, otras comisiones que variarán su integración. Hacendarios, siempre importante por la discusión del presupuesto de la República, y otras comisiones como económicas que tienen que ver esa agenda de reactivación económica que todavía las fracciones de gobierno de momento demandan impulsar con mayor fuerza a la labor de gobierno, y quizás ha sido uno de los puntos más débiles de esta gestión de Carlos Alvarado. Correcto, el tiempo pasa volando, llevamos 13 minutos y quisiera un poco cambiar el cassette para hablar también sobre la otra parte, ¿no?, que es el tema del Poder Ejecutivo, ¿no? Ya Carlos Alvarado va a cumplir su primer año, ¿no? Y un poco saber desde su punto de vista qué tan bien lo ha hecho don Carlos desde la presidencia de la República. ¿Se ha logrado impulsar sus proyectos? ¿Se ha logrado mantener una armonía en el Poder Ejecutivo? ¿Cuáles han sido sus puntos fuertes, sus puntos débiles? No sé. Si tuviéramos que hacer muy brevemente, mencionar un punto alto y un punto bajo, yo creo que el punto alto es al que nos hemos estado refiriendo. La Asamblea Legislativa pasará a la historia como una de las que más cantidad de leyes aprobó, como la que aprobó también importantes reformas de carácter inclusive histórico, y donde yo creo que también Carolina Hidalgo tuvo un papel realmente descollante en razón de que no generó muchísimo mayor ruido a los procesos de coordinación entre Ejecutivo y Legislativo. Un tema, quizás, si tuviéramos que mencionar un lunar de esta administración, es también uno que mencionábamos levemente minutos atrás, y es que el desempleo hoy es la gran preocupación de los costarricenses. El gobierno de Carlos Alvarado ni siquiera ha podido contener, inclusive el desempleo ha venido creciendo en los últimos meses, también por diferentes situaciones, ya sean internas o externas, y creo que dentro de la Asamblea Legislativa no hemos podido ver o consolidar una agenda de reactivación económica que pueda ir en la línea de crear más fuentes de empleo y de poder reducir estos márgenes que inclusive llegan
a puntos históricos a nivel de desempleo, sobre todo también en ciertas provincias. Correcto. Ahora, digamos, Carlos Alvarado inició su trabajo, su gestión con un gobierno multipartidista, ¿no? Tomando gente del PUS principalmente, y metió a Patricia Mora del Frente Amplio por aquí, incluyó a algunos otros actores como Edgar Mora de un partido pequeño, ¿no? Pero ¿qué tan fácil ha sido mantener la armonía en el Poder Ejecutivo? Es importante que traigas eso a colación, porque yo creo que hay un pecado original de esta administración. Y el pecado original quizá es suponer que existió un pacto entre el Partido Acción Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana como bloque de brindar quizá una plataforma de gobernabilidad. Lo cierto es que existió un pacto con Rodolfo Pisa y personas afines. Okay. Y eso yo creo que ha generado un resentimiento hoy a todas luces visible dentro del Partido Unidad Social Cristiana, que resiente eso y que en momentos también que ya tenemos las elecciones municipales a las vueltas de la esquina, prácticamente uno vaticina que esa alianza entre ese sector del Partido Unidad Social Cristiana, porque hay que decirlo, solo es un sector o una tendencia, prácticamente en esta legislatura que se aproxima de esta segunda legislatura de la administración Carlos Alvarado, podría llegar a su final, justamente en razón de ese distanciamiento que buscan ciertas fuerzas políticas y también pensando quizá muchísimo más allá de las elecciones municipales para lo que pueda ser un periodo ya de elecciones presidenciales, que como vos también acotabas y yo creo que han mencionado algunos políticos, cada vez lo sentimos que se vuelve corto. Correcto. Ahora bien, en todo esto, usted mencionaba que la falta de reactivación económica y el desempleo han sido, digamos, los puntos más, o las dificultades mayores que enfrenta Carlos para lograr acuerdos. Y retrotrayendo todo lo que hemos conversado, ¿tendrá dificultades incluso el presidente para impulsar temas para mejorar la empleabilidad, la reactivación económica, aún sabiendo que son temas que no son complejos, en el entendido que son con una alta oposición, como podría ser empleo público, como podría ser nuevos impuestos, ¿no? Para impulsar todas estas iniciativas de reactivación, de empleo, ¿tendrá incluso él complicaciones legislativas? ¿Tendrá control político exacerbado? No sé, ¿tendrá...? Diría que sin lugar a dudas, yo creo que el desgaste político que acarrea la administración de Carlos Alvarado, entiéndase principalmente poder ejecutivo, por el impulso de un proyecto a todas luces impopular como fue la reforma fiscal, pasa una cara factura en que no se encuentra bien posicionado dentro del imaginario público, y eso también obliga a que las fracciones quieran distanciarse de ese partido que es mal calificado, inclusive esa gestión. Si bien los proyectos que tendrían que ver con empleabilidad o con generación de empleo son proyectos a los que será difícil, por ejemplo, ver que ciertos grupos políticos les muestren quizá una reticencia a su aprobación, lo cierto es que tampoco son proyectos poco conflictivos. Por ejemplo, estarán el tema de control de gasto, estarán por ejemplo temas que tienen que ver en esa misma línea con acotar el Estado en razón de poder generar recursos a las arcas públicas para poder ser destinados a otros temas que yo creo que tampoco serán de todo bien vistos y que tendrán ciertas dificultades para poder ser emprendidos o impulsados en esta nueva legislatura. Ya para ir finalizando, un par de preguntas adicionales. En días pasados anduvo por acá gente del Fondo Monetario Internacional, o en su informe, ¿no? Señalaban que es necesario hacer, o reiteraron que es necesario hacer un ajuste fiscal más grande, subir el IVA del 13 al 15%. Esta administración está empezando, tiene un año, le quedan 3, ya hemos conversado sobre las situaciones que enfrenta, pero ante una dificultad fiscal, una recomendación del Fondo Monetario Internacional y digamos que la decisión del presidente de dejar el tema en espera, ¿habrá posibilidades de meter nuevos impuestos en este gobierno o ese capítulo ya está cerrado desde el punto de vista político? Hemos hablado que los partidos de oposición hacen cálculos en razón de que tenemos las elecciones legislativas prácticamente a la vuelta de la esquina. Yo debería decir que el partido o la fracción de gobierno también hace esos cálculos. Y aquí yo creo que si bien ahora por un tema de coyuntura y de promesas, esta legislatura quizá tendrá como promesa o como tarea fundamental
bueno, una vez resuelto el tema de eurobonos, el tema de empleo público, lo cierto es que muy probablemente después de elecciones municipales, cuando ya ese costo político de justamente esa presión de tener ese proceso de elecciones a la vuelta de la esquina disminuya un poco, el gobierno, dependiendo de ver el comportamiento económico, cuidado si no echa esa carta a andar de una nueva reforma fiscal que pueda ser complementaria de la anterior, aprobada justamente en esta legislatura que recién culmina. Ok, claro, pero digamos esa ventana de oportunidad sería pequeña si se compara con, o sea, si uno piensa en lo que viene después sería pequeña y yo creo que estaría mucho supeditada al comportamiento de la economía y además sería una carta que muy probablemente el Ejecutivo jugaría posterior a este proceso de elecciones municipales. Ok, ya finalmente, don Daniel, si tuviera que asignarle una nota al presidente, por un lado, entre 1 y 10, de acuerdo a su gestión, y igualmente a los diputados como conjunto, no por fracción, sino en conjunto, ¿cuáles serían esas dos notas? Mire, yo creo que a nivel de gobierno, yo creo que prácticamente pasa dejando los pelos en el alambre, ¿verdad? Okay. Y aquí yo creo que pudiéramos decirle, no sé, entre un 6, 6,5, si uno pudiera dar una nota. Y los diputados, entendiendo, yo creo que han dejado unas buenas señales en los dos indicadores principales, cantidad de leyes y calidad de leyes. Yo me atrevería a decirle que han tenido un reconocimiento importante con una nota prácticamente de un 9. Ok, perfecto, muy bien.